Amigos, buenos días, ¿cómo están? Los saludo como siempre les digo de la manera más calurosa y como siempre les digo también deseando lo mejor en sus vidas. ¿Listo? Bueno, mira, en este momento quiero pues mostrarles a ustedes un poquito la diferencia de operaciones según los terrenos y que usualmente vamos a encontrar cinco tipos de terrenos para las operaciones en llantas, las cuales son las tipo autopistas, los tipos regionales, los tipos urbanos, los tipos mixtos y los tipos fuera de carretera. ¿Listo? Cada uno de ellos hay unas características tanto para el terreno como para el uso de las llantas que tenemos que darle. Entonces, el costo por kilómetro, pues este es un indicador, como les decía, es el indicador más importante que nos mide realmente la rentabilidad y nos mide que estemos haciendo un muy buen trabajo con las llantas. Es el indicador más clave y más importante en cuanto a todo lo que tiene que ver con llantas. Por eso ahora en adelante pues lo vamos a estar viendo ahí. La idea es que en un próximo video pues vamos a charlar un poco del costo por kilómetro, los diferentes costos por kilómetros que hay y cómo se calculan cada uno de ellos. Entonces, tenemos el terreno tipo autopista. Este es un terreno ideal e idóneo para lo que tiene que ver con el comportamiento de las llantas, que en Colombia lastimosamente no lo tenemos, ¿cierto? No es muy común, pero sí se puede ver más, por ejemplo, en países como México, como Estados Unidos, como en Ecuador, sí son operaciones que son caracterizadas por este tipo de terrenos. En nuestro país, pues tenemos unos terrenos distintos y son los que vamos a ir viendo. En este tipo de terrenos tipo autopista, pues se caracteriza porque son vías predominantemente rectas y planas que están usualmente en muy buen estado. Los vehículos pueden mantener velocidades constantes por largos periodos y pues son para operaciones precisas de transporte de carga y de transporte de pasajeros. ¿Qué sucede acá? Si nosotros recordamos los cuatro componentes de las llantas, que eran la banda de rodamiento, la pestaña, la carcasa, que es todo el esqueleto de la llanta, y el costado, ¿cierto? Que es la parte más flexible y más frágil de la misma. Podemos ir viendo ahorita, según estos cuatro componentes, cómo se van comportando según cada tipo de terreno o cada tipo de operación. Importante, recuerden que esta información está aquí montada ya, están en nuestro canal, entonces ahí pueden ir atrás, revisar los videos y revisar cada una de esta información. Esto es muy importante porque aquí parte, según la característica de la construcción de llanta y del componente, vamos a ver de qué manera se puede ver afectada positiva o negativamente para lo que vamos a seguir viendo de aquí en adelante, ¿vale? Entonces, pues como podemos ver, este tipo de terrenos es el ideal para las bandas de rodamiento, porque son bandas de rodamiento que están durando entre 350 a 340 mil kilómetros, que son duraciones que podemos ver, como les decía ahorita, en países como México y como Estados Unidos. Pues en Colombia las duraciones promedio están en 130 a 140 mil kilómetros para este tipo de operaciones regional, que es el que sigue ahorita. La carcasa, que es el esqueleto de la llanta, pues no se va a afectar mucho. Lo ideal es mantener una presión ideal, una rotación con unos periodos de tiempo ideal, ¿cierto? Y pues obviamente estar entrenando al personal. Si estas condiciones se dan, esa es la operación ideal para todos. 150.000, 300.000 kilómetros, perdón, en durabilidad con 2, 3, 4 vidas de reencauche. Pero para los que estamos en Colombia sabemos que nuestros terrenos son estos, tipo regional, y son vías de asfalto con rectas y con curvas, con inclinaciones y con declives y con unas velocidades demasiado variables en los vehículos, ¿cierto? Esta es la condición propia de la región de Colombia y de toda la topografía nuestra. Por ende, para este tipo de operaciones, de hecho las marcas, en cuanto al tema de marcas, nosotros no podemos esperar que alguna marca o alguna llanta hecha para una topografía americana o una topografía incluso de Ecuador nos sirva en la nuestra. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Aquí les cuento un poquito algo. Sobre todo cuando llegan vehículos equipo original, vienen con llantas, con diseños incompuestos
dados y precisos para las operaciones de donde vienen los vehículos, es decir, los americanos, los europeos, pero no para nuestra topografía. Por eso esas llantas son las que menos nos duran en los carros. No porque sean malas, porque usualmente si alguien compra una flota, tiene la exigencia de pedir cierta marca de llantas, sino porque los diseños no son dados para nuestras operaciones. Aquí, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar que las pestañas debemos aumentar el periodo de rotación, ¿cierto? Porque vamos a ver que van a haber mucho recalentamiento y cristalización. Los costados pues no afectaría mucho, pues no tenemos digamos que condiciones que nos dañen los costados, siempre y cuando la presión sea adecuada e idónea. En cuanto al tema de la banda de rodamiento, estamos hablando de, como les decía, de 120 a 130 mil kilómetros a operación normal. ¿Cierto? Y en cuanto al tema de la carcasa como tal, pues sí vamos a tener algún tipo de pronto de condición especial y es encontrarnos, como nos dice que son curvas, son inclinaciones, son declives, las velocidades de los vehículos no van a ser tan constantes, entonces sí pueden haber algún tipo de fatiga. Entonces es muy importante y en Colombia, que estamos hablando precisamente, el mantenimiento sea preciso y en llantas hablamos pues de 4 tipos de mantenimiento como lo es rotar, alinear, calibrar y obviamente pues todo el tema del plan de trabajo para lo que son los recambios de llantas. Eso es en cuanto a preventivo. En cuanto a correctivo, pues ya tenemos los despinches, ya tenemos los desbares y demás. ¿Listo? Otro tipo de terreno es el tipo urbano. Este pues lo vemos en la mayoría de los países también, en Colombia es más pronunciado porque los terrenos tipo urbano en nuestro país pues los que conocemos sabemos que las condiciones son un poco más agresivas. Aquí qué podemos encontrar que las vías se consideran por calles y avenidas asfaltadas, usualmente en las ciudades. Los vehículos transitan en condiciones de constante maniobras, acelerando y frenando. Entonces, como podemos ver, la mayor afectación aquí la vamos a ver en la pestaña, pues por ese ejercicio de frenado, ese ejercicio de acelerado y ese ejercicio de maniobrabilidad. Entonces en las pestañas tenemos que aumentar el periodo de rotación. El tema de los costados también se va a afectar mucho por la fricción. Como son calles, son avenidas, pues son las mismas vías que vamos a encontrar en un terreno tipo autopista o tipo regional. Entonces la rotación nos va a ayudar a que, las pestañas refrigeren y a que los costados no tengan una fricción acelerada que lo que nos va a hacer es dañar el costado hasta que veamos la construcción pues de la llanta como tal. ¿Cierto? En carcasa vamos a tener también algunas condiciones especiales porque las calles en cuanto al terreno tipo urbano usualmente no son las mejores, entonces vamos a tener mucha fatiga de carcasa y en cuanto al tema de banda de rodamiento, bueno, pues las condiciones sí van de acuerdo pues a cómo encontremos nuestras vías. Pero para este tipo de terrenos tipo urbanos podemos estar hablando de 50, 60 mil kilómetros en llantas 235, más o menos de 80, 90 mil kilómetros en llantas 295, 80 R22.5. ¿Ok? Hay unas condiciones especiales de mantenimiento, como les decía, unas condiciones especiales sobre todo del tema de conciencia de nuestros conductores, porque en la medida en que ellos sean conscientes de que lo que llevan allí son llantas y no pedazos de hierro rodando y que se pueden estrellar contra el mundo, créame que eso se va a afectar de una manera muy muy positiva. Por eso es importante mostrar este tipo de video a nuestros conductores, entrenarlos, ¿cierto? Irles contando un poquito, pues, de que ellos conozcan más allá de lo que ven comúnmente como las llantas. Entonces acá pienso que el factor más importante es el factor humano. Obviamente, acompañado de un buen trabajo técnico, vamos a sacar la mayor rentabilidad de nuestras llantas. Otro terreno que conocemos muy común es el terreno tipo mixto o el terreno asfalto y tierra. Mejor, el terreno tipo mixto se caracteriza porque vamos a encontrar asfalto y tierra. ¿Listo? Y esos son terrenos caracterizados porque son vías mixtas, como les decía, con terrenos en tierra, en asfalto, y se puede ver como en ingenios, en obras de construcción, campos petroleros. Aquí las velocidades son medias, tirando a bajas, y pues obviamente, ¿por qué? Por las condiciones de la carretera. Acá ya empieza a jugar un papel fundamental el compuesto de la banda de rodamiento, el cual tiene que ser un compuesto mixto. ¿Mixto por qué? Porque vamos a ver que tenemos en este tipo de asfalto
debe haber un compuesto distinto a este tipo de carretera. Porque acá necesitamos un compuesto que no se desgaste tan rápido, es decir, más duro, más rígido. Pero acá necesitamos un compuesto donde la goma de la banda de rodamiento sea más blanda para que expulse cuando las piedras ingresen a la operación. Cuando el carro empieza a rodar en ese tipo de operación, pues vamos a encontrar demasiadas piedras pequeñas, algunas rocas, incluso esa tierra cortante. Entonces es muy importante. Y es muy importante que la definición de ese compuesto sea el preciso, porque mira que recordemos que tenemos asfalto y si lo colocamos demasiado fuera de carretera, pues vamos a tener que el desgaste va a ser mucho más rápido. Pero si lo colocamos demasiado para regional, pues vamos a encontrar llantas con cortes en la banda de rodamiento, vamos a tener que encontrar llantas con penetraciones que ya llegan hasta los cinturones de la llanta, ¿cierto? Y recordemos que los cinturones van entre la banda de rodamiento y la carcasa. Entonces ahí es importantísimo el tema de la carcasa, pues se va a ver afectada un poco más porque pues ya cuando vemos en terrenos destapados, pues ya no va a ser digamos que el mismo comportamiento en una carretera totalmente plana. Las pestañas, digamos que el periodo de rotación de las pestañas no debe ser el mayor, pero sí por lo menos rotarlo 3 veces en su vida en cuanto la llanta esté montada en su vehículo. Y en cuanto al tema del costado, como les decía, pues debe tener mayor cuidado. ¿Listo? Ok, entonces ya entramos al último terreno, que es el terreno fuera de carretera o el que denominamos en llantas el terreno OTR. Este es un terreno especial en llantas, son caminos agresivos, son caminos demasiado abrasivos con excelentes condiciones fuera de carretera, totalmente 100% fuera de carretera. ¿Qué predominan allí? Las tierras, rocas, las velocidades de la operación son muy bajas y se puede ver en operaciones como en minerías, como en canteras y en algunas obras de construcción civil. Acá el compuesto de la banda de rodamiento sí debe ser totalmente un compuesto fuera de carretera, es decir, una goma supremamente blanda, ¿cierto? Que no nos va a permitir que la banda de rodamiento tenga cortes o tenga algún tipo de desgarre en la misma. Por lo cual, si nosotros estamos hablando de que es una banda totalmente, una goma totalmente blanda en la banda de rodamiento, son carros que no podemos sacar a terrenos regionales porque el desgaste se nos va a acelerar totalmente. Entonces, cuando hablamos de eso, estamos hablando es que los carros están internos allá en cada una de las operaciones. ¿Listo? Pero si tenemos operaciones como son los mixer, que van a algunas obras civiles, pero ellos entran cierto terreno en destapado y la mayor parte la recorren. Entonces, por eso se caracteriza este tipo de terrenos. Importante, como les decía, banda de rodamiento. Aquí vamos a tener unas duraciones muy bajas, ¿cierto? Aquí vamos a tener unas duraciones que no superan los 30 a 40 mil kilómetros. La carcasa va a tener afectación también, pues porque es una operación bastante agresiva, con bastante abrasión. En cuanto al tema de las pestañas, pues desde que no tengamos sobrecarga, digamos que ahí sí no vamos a afectar mucho, como repito siempre, buena presión de aire, un periodo de rotación importante, alineación de las llantas y el plan de trabajo para lo que es la generación de los recambios. ¿Listo? Hay en algunas operaciones que hacen o que se llega a medir y esa es la gestión que realmente se debe hacer. Si es más, digamos que es más rentable colocar llantas convencionales, entendiendo de que las duraciones van a ser mucho menor, pero que las carcasas van a soportar más este tipo de operación, o colocar las radiales que conocemos. Entonces, bueno amigos, como les decía, esto era rápidamente 5 tipos de terrenos que podemos encontrar para definir qué tipo de diseño y compuesto usamos en las llantas. Autopista, regional, urbano, mixto y fuera de carretera. Próximo video lo que quiero es mostrarles qué llanta sería la ideal según el terreno en algunas marcas. En algunas marcas, y las marcas las definimos según la
La pirámide de calidad, ¿listo? La pirámide de calidad, pues realmente lo que es una pirámide donde nos muestra las marcas en donde se encuentran según la consideración de calidad de cada una de ellas. Entonces definimos 5 o 6 marcas y de ellas sacamos los diseños ideales e idóneos para cada tipo de operación o de terreno. Entonces amigos, quiero saludarlos, quiero despedirme con ustedes con un caluroso abrazo y pedirles como siempre, suscríbanse, esa es la mejor manera en que nos ayudan, en que me ayudan, en este caso a mí, su suscripción, no se les olvide darle clic en la campanita para que estén enterados de lo que vamos a ir compartiendo. Hay mucha información, posteriormente hay unos videos donde vamos a hablar de todo el tema de lo que es la gestión de flotas, indicadores, o sea, tenemos información muy buena para que ustedes le den el mejor uso. Y pues cualquier cosa, como les digo, en las presentaciones está mi número, ahí está los comentarios, lo que requieran y si quieren que toquemos algún tema específico, me lo hacen saber y para eso estamos. Los quiero mucho, cuídense mucho y chao, chao.